En realidad, la interpretación de esa frase está abierta a cualquier tipo. Pero quien tiene el poder de establecer una interpretación que se ejecute como norma, ya no es en este caso el Congreso, sino el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene esa facultad, por ejemplo, cuando reglamenta las leyes y las interpreta a su modo. No es que ese tipo de palabras se pongan de casualidad, se ponen justamente para permitir que el Poder Ejecutivo la interpreta como quiera. Y claro, la interpretaron en función de ese tema, pero no necesariamente la interpretación es lo que pudiera haberse dado. Entonces aquí hay como un juego de palabras que parece ser la resultante de una coordinación entre el Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria que había en ese momento, que era toledista, para que, digamos, ya se sepa cuál iba a ser la interpretación que le iban a dar, ¿no? Sí, efectivamente, yo coincido con esa apreciación del congresista Mulder, porque así, leyendo, la verdad es que uno puede interpretar lo que quiere, ¿no? Pero desde la perspectiva de la legalidad, para la Contraloría, no es que vamos a interpretar lo que querramos, sino que el procedimiento es preguntarle a quien interpreta y reglamenta las normas de las leyes, que es el Poder Ejecutivo. ¿Y quién es el Poder Ejecutivo? No es el Ministerio de Agricultura, no, pues es el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia extiende formalmente esta consulta y por tanto la comisión auditora no encuentra ninguna responsabilidad en el tema del contrato, ¿no? Sí, una consulta al Contralor. O sea, el Ministerio de Justicia dice que no se puede revisar nada, en tanto en cuanto aparece esta frase que dice, ratificando su plena validez, que no se ratifique la validez de los contratos o la validez de los proyectos. La validez de los proyectos, porque se puede interpretar cualquier cosa. Pero más abajito dice, hay una comisión de alto nivel que tiene que hacer las cosas legalmente. ¿Esos actos de esa comisión se han revisado o no se han revisado? Porque yo creo que ahí está el quid del asunto, ¿no? ¿Se ha llevado a cabo o no se ha llevado a cabo acciones para ver qué cosa ha hecho esa comisión de alto nivel? ¿O por el artículo primero ya no hicieron nada? Sí, permítame. Sí. Presidente, gracias. Hay que agregar que el Congreso emite, creo que lo que más emite son leyes de esta índole, en que declara necesidad pública, etcétera. Pero por lo general, el Poder Ejecutivo hace caso omiso. No las recibe nomás y las guarda ahí, solamente las que les interesa le puede dar alguna prioridad. Pero en este caso, digamos, aglomeraron un grupo de obras que todo el mundo requería, eso sí, o sea, todo el mundo decía, es importante la carretera interoceánica, el gasoducto, etcétera. Pero era evidente que allí el Poder Ejecutivo sí esperaba esa ley como para iniciar un camino, que por lo general nunca lo hace, ¿no? Siempre las deja como declarativas simplemente y se quedan guardadas en un cajón. Sí, efectivamente, ¿no? Para dar respuesta a las inquietudes de los señores congresistas, ¿no? En particular de lo que menciona el congresista Lescano, es posible que uno podría discutir que esto se refiere a la validez de los proyectos y no del contrato. Sin embargo, cuando uno hace una lectura sistemática e integral de ese artículo 1, dice, declárese de necesidad pública e interés nacional, no dice los proyectos, ese es el punto. Dice la implementación de las tareas previas a cargo del Poder Ejecutivo, así como la celebración y ejecución de los contratos de concesión, bla, 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 bla. Yo en lo particular he visto muchas normas que saca el Parlamento respecto de declarar de necesidad pública e interés nacional, pero no recuerdo, la verdad, que tengan este tipo de redacción. Ahora, ¿que la comisión ha investigado el trabajo? Sí, por supuesto, ¿no? El artículo 2, se ha hecho la investigación y se la vamos a alcanzar. Lo que pasa es que, nuevamente, uno puede investigar y puede encontrar que hay una serie de presuntas irregularidades o desviaciones, o todo se ha hecho bien el trabajo, pero no se puede señalar ninguna responsabilidad. ¿Por qué no se puede señalar ninguna responsabilidad? Porque la interpretación que en su momento
tuvo la comisión, no a su propio juicio, sino sobre la base del informe legal que extendió el Ministerio de Justicia, era que todo lo que se había hecho, esté bien, está mal, etcétera, etcétera, está ratificándose por ley, su plena validez, y por tanto es legal. De todas maneras, ¿no? Vamos a pedir y vamos a mirar con mayor detenimiento el tema y se lo vamos a alcanzar, señor congresista, ¿no? Congresista Vilcatoma, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial al señor Contralor y a mis colegas congresistas. En este punto que se estaba haciendo la tingencia sobre esta norma que sale de forma posterior y que lo que hace es regularizar todo lo que se había hecho mal, recordemos, señor presidente, ese es el argumento que el juez Richard Concepción Caruancho usa al momento de declarar la prisión preventiva de Alejandro Toledo. Uno de los hechos más importantes y poderosos es que él deja sentado de que se emitió normas con nombre propio a la medida, no solamente para evitar las exigencias para las obras, sino también el control posterior que tenía que existir, porque la Contraloría, más allá de que se haya sacado esa ley, no tenía por qué dejar de cumplir su deber. Y si no se hubiera sacado esa ley, cuando la Contraloría hubiera hecho su trabajo de control, hubiera establecido hechos irregulares que hubieran dado lugar a sanciones y probablemente, lo más seguro, a la investigación de ilícitos penales que recién se han evidenciado cuando se destapa en el Perú toda la operación Lavallato. Es importante tener presente eso, señor presidente, porque es el juez Richard Concepción quien deja sentado que esa norma fue una norma dada con nombre propio a favor de Odebrecht. Muchas gracias. Bien. Sí, congresista Lescano. Yo le agradezco al Contralor que vaya a ver el tema, porque aquí se produciría una situación muy grave, ¿no? A pesar que la Contraloría ha establecido que esa comisión de alto nivel no ha hecho las cosas correctamente, que ha saqueado el dinero del Estado, o ha sobrevalorado obras, y que está probado objetivamente por lo que dice el artículo 1 que ratifica su validez, no pasa nada. Eso es pues contrario a las normas de derecho, porque esa ficción del artículo primero que dice que todo está válido es una ficción, porque en la práctica hemos visto que sí hay irregularidades, y para el derecho lo importante es lo real y lo objetivo, no la ficción. Entonces yo le pediría que le dé una chequeada, porque creo que ese artículo 1 no le valida a esa comisión de alto nivel haber hecho actos de corrupción. No le valida. Y estaríamos yéndonos contra los principios generales, es decir, como hay irregularidades, pero aquí dice que todo está válido, no encontramos ninguna responsabilidad. Estaríamos yendo contra los principios generales del derecho. Entonces, sí, ahí le agradezco al Contralor, que incluso retroactivamente, o sea, ahí sí le pediría que pueda hacer un análisis de esa situación, porque creo que no va conforme al sentido común tampoco, ¿no? Ni siquiera a la ley, al sentido común. La ley dice que todo está válido, pero como encontré irregularidades, todo lo convalido. Y eso sí, sería terrible para la situación de la aplicación de la ley en el Perú. Gracias, señor Contralor. Solamente un comentario, y vamos a atender con la mayor celeridad posible el pedido del señor congresista Lescano, pero hay que aclarar nuevamente que esto se ha hecho a la auditoría. Este trabajo en la ejecución ha demostrado, como usted menciona, que ha habido una serie de irregularidades y se han postulado las acciones administrativas, civiles y penales, pero para la ejecución, ¿no? En su momento la Contraloría, porque estamos hablando, fíjense, esta es una ley del año 2006, ¿no? Y este es un informe que se emitió, me parece, en el año 2015, ¿no? Entonces, hizo las consultas legales pertinentes y efectivamente, legalmente, y se consta ahí con los informes legales, según me han podido informar nuestros colaboradores, hicieron la investigación, pero no pudieron concluir en responsabilidades en la parte contractual, porque había esta ley que ratificaba su plena validez, ¿no? Bien, congresista Vilcatoma. Gracias, presidente. Quiero sumarme a la posición del congresista Lescano y a lo que dijo el señor Contralor. En efecto,
hicieron sus labores, ellos estaban cumpliendo. Y sale esta ley, es decir, se fabrica una ley con un contenido para ir contra la norma, contra lo que era la función de la Contraloría. ¿Y por qué? ¿Qué etapa se quiso subsanar, señor presidente? Toda la etapa preparatoria, toda la etapa que lleva a la suscripción del contrato. Claro, en forma posterior se hace a la ejecución ya del proyecto, pero lo que buscaba era que la norma de control que tenía que aplicarse, ¿no?, se dejara de aplicar frente al resultado que estaban a punto de obtener en el desarrollo de sus acciones de control. Y retrocedamos un poco más. ¿Qué es lo que le prohibía la norma, por ejemplo, a la empresa Odebrecht en ese momento? Postular porque tenía procesos entablados con el Estado. Mire, señor presidente, lo importante de este punto, y es por eso que la Comisión de Fiscalización tiene que tomar cartas en el asunto, en relación a la Ley 30737. Lo mismo está sucediendo el día de hoy. La Ley de Contrataciones le prohíbe a la empresa Odebrecht, estando ya en el contexto de la calidad de sentencia que tiene el acuerdo de homologación de la colaboración eficaz, le prohíbe seguir contratando con el Estado. En ese momento que Odebrecht logra este proyecto, también la norma le prohibía contratar con el Estado porque tenía procesos. Entonces, esa ley que hace alusión el congresista Lescano sale precisamente para que esa irregularidad no se evidencie y no se plasme finalmente en un informe. Entonces, señor presidente, lo mismo está sucediendo. Lo que la ley prohíbe en la Ley de Contrataciones, que es un impedimento para la empresa Odebrecht, que hoy está sentenciada por al haber reconocido delitos dolosos por corrupción, no debería seguir contratando con el Estado. Pero ¿qué camino pernicioso se ha seguido el día de hoy? Que existiendo una prohibición vigente en la Ley de Contrataciones, se ha buscado que una sentencia judicial, ¿no?, le obligue a las instituciones que vayan a convocar un proceso de selección de cualquier naturaleza, ¿no?, esta sentencia de homologación le va a obligar a esa institución a que no aplique el impedimento. Por eso es grave, por eso es totalmente incomprensible cómo después que se ha revelado todos los actos de corrupción, cómo ha socavado toda la estructura estatal en el Perú, Odebrecht y estas empresas corruptas, van a volver a contratar, pero ahora gracias a una nueva estrategia, ya no una ley con nombre propio, sino una sentencia con nombre propio, que al momento en el que Odebrecht, sea este mes, el próximo mes o el próximo año que ya le toque pagar la segunda cuota, tenga que contratar, no debería ni siquiera poder postular. Pero ahora van a poder usar una sentencia, señor presidente, para poder decir, no, esta sentencia me permite, que tiene calidad de cosa juzgada porque el procurador no apeló siendo su obligación, le va a permitir a Odebrecht seguir contratando con el Estado. Entonces, ¿qué va a pasar, señor presidente? ¿Este año no será? De acá a 2 o 3 años va a pasar lo mismo que con el presidente Alejandro Toledo. Se va a poder identificar que en este caso, para favorecer a Odebrecht, para que pueda seguir contratando con el Estado, se le sacó una sentencia. Con una sentencia no se puede impedir la aplicación de la ley, pero como Odebrecht es privilegiado, Odebrecht puede, más que cualquier ciudadano peruano, Odebrecht lo puede todo. Odebrecht, pese a que está prohibido por la ley para contratar, porque ya tiene una sentencia con la homologación del acuerdo de colaboración eficaz, ellos sí van a poder seguir contratando con el Estado, una empresa delincuente, corrupta. Por eso es que es necesario que se ponga sobre relieve lo que el congresista Johnny Lescano hoy está pidiendo. ¿Qué acciones se van a tomar? La Contraloría va a permitir que esa ley de contrataciones que expresamente prohíbe la contratación de Odebrecht a partir de la sentencia condenatoria, ¿qué va a hacer cuando tenga que hacer sus exámenes de control? Va a tener que poner, la ley lo prohíbe, pero la sentencia lo permite. Entonces la Contraloría ahí sí no va a establecer responsabilidad, no va a poder investigar. Y es importante que esas acciones, señor presidente, se tomen desde la Comisión de Fiscalización. Quien habla ha presentado un proyecto de ley para que se derogue la ley 30737, para que se haga una modificación y finalmente Odebrecht se vaya del país, no siga operando. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es atentar contra la función de control de la Contraloría, y todo gracias a una sentencia. Muchas gracias. Bueno,
decirles de que hubieron 34 adendas en estos tramos norte, centro y sur, y 93% de dinero adicional. 34 adendas y 93% de dinero adicional. Esto empezó con 1.543 millones de dólares y terminó con 2.984 millones de dólares. Y incluso en el tramo 2, por ejemplo, 149% más. En el tramo 3, 74% más. Y lo que nos ha dicho acá el Contralor es de que prácticamente ya no podían poder hacer un control, una auditoría de control de lo referente al contrato, ¿no? Todo lo que pasó con el contrato. Pero sí en el tema del incumplimiento del contrato, de la ejecución. Lo que sí le decía el congresista del escándalo, el congresista del Catoma, es de que cómo es posible que justamente esta ley fue promulgado siendo presidente Alejandro Toledo y premier Pedro Pablo Kuczynski. Y bueno, en el Congreso estaba Marcial de Poma y Gilberto Díaz Peralta, ¿no? Entonces, pero esto no es usual, o sea que en una ley declarativa, ¿no? Declarar de interés nacional, etcétera, ¿no? Y de por ahí, yo diría, se pone el tema de que se ratificó la plena validez de los actos previos a la ejecución del contrato. Entonces, prácticamente la Contraloría, según su lectura, bueno, ya no podía hacer nada en absoluto, ¿no? Entonces se daba por válido los actos previos a la suscripción del contrato. Bueno, lamentable, ¿no? Porque ya a esta altura del partido vemos de todo lo que ha significado, pues, estas famosas CIRSA, ¿no? Entonces, entrando a ese escenario, yo quería decirles ahí que porque no ha tocado el tema de CONIRSA, o no sé si lo iba a tocar, pero no ha tocado, era un tema de la gente que le habíamos mencionado, porque el CONIRSA estaba formado básicamente de ahí salieron también los sobornos para Alejandro Toledo, etcétera, ¿no? Todo ese grupo que estaba formado por Odebrecht, 70%, y también estaba formado por Añi Montero, 19%, y otras empresas como ICSA, JJ. Entonces, y ahora ya sabemos que, obviamente ya sabemos que de ahí salieron los sobornos prácticamente de Odebrecht y las consorciadas, ¿no? Estas empresas consorciadas que formaban Sin embargo, también hubieron ahí proveedores. Uno de los proveedores era la empresa CIM Vizcarra, ¿no? Pero queríamos que nos diga usted si ha revisado y nos diga si durante la auditoría realizada la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica se ha identificado que el consorcio CONIRSA habría tercerizado sus servicios. Segundo, de ser afirmativa, precise cuáles fueron esas empresas y qué servicios prestaron. Y si estaba contemplado algún documento de esta modalidad de tercerización, si estaba permitido. Y si la Contraloría realiza auditorías a nivel nacional, considerando que realiza auditorías a nivel nacional, no identificó en su proceso de revisión que existían empresas recurrentes que ganaban la buena pro y que existía un supuesto favorecimiento. Entonces, igual, si no lo ha traído Contralor, yo creo que nos puede enviar por escrito, o si los tiene acá alguna información de esto, porque de todas maneras en el documento que le enviamos hablamos del tema del consorcio CONIRSA, ¿no? Sí, presidente. Le vamos a alcanzar toda la información detallada, pero reitero, nosotros no nos pronunciamos respecto de los privados. El consorcio, tal como se ha mencionado ahí, está ahí presente, ¿no? Pero por otro lado, todas las subcontrataciones o terciarizaciones que hacen los consorcios para cumplir con los contratos que firman con el Estado no son objeto de análisis de la Contraloría, ¿no? Es por eso que les mencionaba que toda esta información luego debe ser usada como insumo fundamental en los procesos de investigación que desarrolla el Ministerio Público, ¿no? La pregunta concreta, ¿hemos analizado en la auditoría qué pasa con los procesos de terciarización que hizo CONIRSA y a todas las empresas que subcontrató? No.
Hemos analizado cuál ha sido el desempeño de CONIRSA respecto de la ejecución del contrato, sí, porque justamente ha habido problemas en esta contratación y es por eso que se han identificado hasta responsabilidades penales en el tramo 2 por un perjuicio de más de 118 millones de dólares. Y usted tiene toda la razón. Una adenda no tiene por qué ser mala, pero la evidencia empírica ha mostrado que cada vez que ha habido problemas de corrupción han sido sobre las adendas. Y entonces prácticamente ahora nadie puede hablar de la adenda porque cree que hay un problema de corrupción. Y en la vida práctica no necesariamente es así ahora, ¿no? Muchos de los proyectos que tienen problemas en la ejecución de adendas en su ejecución, es porque han tenido problemas en el diseño. El expediente no está bien, no está completo, hay adendas. Pero, obviamente, a Contraloría, seguramente, tal como lo está sucediendo ahora, estamos haciendo un análisis, efectivamente, de tratar de correlacionar las distintas empresas y los proveedores con, como lo hemos hecho aquí en el caso de Provías Nacional, para a partir de ahí enfocar mejor las acciones de control. Le vamos a alcanzar la información que nos ha solicitado, ¿no? Pero reitero, la Contraloría no analiza qué es lo que está pasando al interior de los contratos privados que tienen los consorcios o los concesionarios para el cumplimiento de su contrato con el Estado, ¿no? Muy bien. Congresista Horacio Ceballos, para terminar. Gracias, presidente. Señor Nelson Chac. Unas preguntas, bueno, más que preguntas, preocupaciones en realidad, porque usted ha dicho que en todas las obras hay ilícitos, todas las grandes obras, ¿no? Se han encontrado ilícitos, en la gran mayoría. Alfonso Quirós dice que desde toda la colonia y toda la historia republicana, bueno, y es un monumento a la corrupción. No sé si ahora es bueno o hay que seguirlo, porque en realidad pareciera que lo que ha dicho se ha ratificado aquí. Entonces, y ahí hay preocupaciones grandes, porque uno cuando conversa con algunos empresarios, ellos dicen, las leyes en el Perú están hechas para corromper, y no hay forma de poder salir de ello. Entonces, casi todas las obras, pequeñas o grandes, administradas por algún funcionario público, terminan facilitando la corrupción, ¿sí? Y usted lo está afirmando allí, sí. Ahora, bueno, se conocen las causas, está documentado en libros, el trabajo de la Contraloría, y si se conocen las causas, ¿qué ha propuesto la Contraloría? ¿No? ¿O qué acciones ha hecho? ¿No? O sea, el manual de las malas prácticas, acá sabemos en el Congreso, aunque se molesten mis colegas, que hay malas prácticas en el Congreso y hay un mecanismo también de corrupción que ha sido visto en los medios en todo lado y no hay nada dicho al respecto. Entonces yo quiero ser un poco crudo en realidad con algunas manifestaciones que usted ha dado, ¿no? Porque ha habido algunos cambios, algunas modificaciones y dice, yo no he visto en ningún lugar que diga se declara de interés nacional, etcétera, etcétera, y que se soslaye los actos corruptos que han ocurrido durante el proceso. Por ejemplo, no dice eso la ley. Tampoco dice ninguna ley que una ley dada tapa lo irregular. ¿No es cierto? Tampoco nos dice eso. Pero sin embargo usted nos dice, no, es que le dieron la ley y bueno, ya ahí no podemos intervenir porque el Congreso lo ha aprobado. O sea, bueno, el Congreso tiene la culpa. Pero no ha habido ninguna acción en relación a ello. Porque lo que se trata, no es de juzgar para sancionar y meter presa a la gente. Bueno, está mal, hay que hacerlo, es parte del proceso, pero lo que se trata es avanzar como sociedad. Entonces, si están los mecanismos develados, ¿por qué razón no existe una propuesta desde la Contraloría o desde las diferentes instituciones que tienen que ver con ello para decir que, por ejemplo, está muy mal que el Estado no entregue los proyectos a ser financiados con un estudio técnico terminado desde el Estado con los costos corrientes? No, se lo da a la empresa para que la empresa haga sus costos y haga una serie de situaciones al respecto de ello. No hay ninguna iniciativa en ese sentido. Entonces, allí hay preocupaciones grandes. Y una pregunta final. En el proyecto Majes Iguas 2, la Contraloría no ha opinado, por ejemplo, o la Contraloría dice que opina cuando el incremento es más del 15%. ¿Qué opinión hubo de la Contraloría cuando se incrementó en 29.5% el proyecto Majes Iguas 2? Claro, hubo una ley de por medio. Seguramente van a decir que la ley lo decía o lo permitía, pero creo que hay una opinión más allá de ello, ¿no? Porque si esto ha superado el 15% y ha puesto en riesgo el proceso y el financiamiento de la obra, allí nos preocupa. Y lo mismo obviamente está ocurriendo con la adenda número 13.
La adenda 4 también, la adenda 6 también, obviamente son perniciosas, y allí no ha habido ninguna denuncia desde la Contraloría, pese a que se está trabajando en este momento. Bueno, eso como pregunta, señor Chac. Gracias. Para que responda, Gracias, congresista. A ver, vayamos por lo último. En el tema de Majes Iguas, ¿no? El tema de el pronunciamiento oficial de la Contraloría cuando se excede el 15% del valor del contrato es para los temas de obra pública, ¿no? En el caso de Majes Iguas, que es parte de una concesión, ¿no? Estamos interviniendo en la actual gestión con un control concurrente, ¿no? No tengo aquí a la mano, pero vamos a hacer la investigación respectiva y se lo vamos a alcanzar, respecto de si es que la Contraloría se ha pronunciado sobre las otras adendas, ¿no? Hay que ser consciente de que cuando una obra que está en APP es cofinanciada, la Contraloría tiene que pronunciarse, pero eso no es de siempre, ¿no? Eso se hace recién a partir del año 2018, ¿no? Con la nueva ley de APPs. Ahora, es por eso de que, con relación puntual al tema de Majes Iguas, hoy por hoy, estamos en toda la discusión, hemos participado incluso con usted ahí en muchas de las discusiones, porque la Contraloría no está muy convencida, yo en lo particular, de la conveniencia de firmar esa adenda, la número 13, ¿no? Pero ni siquiera nos ha llegado formalmente. Entonces mal podríamos hacer en tener una posición institucional definida, ¿no? Pero de lo que hemos podido apreciar en las discusiones, entonces, que se han hecho sobre el tema de Majes Iguas, el cambio tecnológico aducido respecto de la necesidad que ahora surge para hacer esa adenda, ¿no? Creo que va a tener que ser analizado más exhaustivamente, ¿no? En todo caso, ya con la nueva gestión, hemos dispuesto que haya un control concurrente sobre Majes Iguas, y cuando efectivamente nos llegue la adenda, se hará el análisis respectivo, ¿no? Entonces, yo quiero dejar sentado que no es que la Contraloría ya decidió respecto de que si esa decimotercera adenda estamos de acuerdo o no, ni siquiera nos ha llegado formalmente, ¿no? Y con relación a lo que menciona, efectivamente, ¿no? La Contraloría ha postulado una serie de iniciativas, es lo que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, se han identificado, ¿cuál ha sido uno de los grandes problemas de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú? Diversos, pero en lo que se refiere al control gubernamental, han sido esencialmente dos. Hay un problema de cobertura, o sea, los medios de los que ha dispuesto la Contraloría en los últimos años no han sido lo suficientes para poder tener cobertura sobre esencialmente las contrataciones que han hecho los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Una cifra es elocuente. En el Perú hay 1.678 distritos. En la última década, 1.206, o sea, 1.200 de esos 1.700, de esos 1.600, nunca han recibido una auditoría, ¿no? No voy a discutir, porque no me corresponde en realidad, porque además no sé por qué ha sido eso. Pero lo que está claro es que ahora, con el proyecto de ley, con la ley 3742, que el Congreso aprobó, se está coberturando y esperamos llegar antes del Bicentenario a todos los distritos. Pero también había otro problema, como usted bien ha mencionado, en los incentivos que regulan el comportamiento de los actores. ¿Cómo un controlador va a hacer bien su trabajo si depende del controlado? Acuérdense que todas las oficinas de control dependían de la autoridad. Recién ahora estamos procediendo a absorber administrativamente a todas esas oficinas. Y esperamos que antes de que termine este año, haberlo hecho para todos los gobiernos regionales y todos los gobiernos locales provinciales. Pero además, se han presentado una serie de iniciativas, ¿no? Por ejemplo, siempre prevenir es mejor, siempre prevenir es mejor que curar. Por eso hemos sido tan enfáticos en la necesidad y en la exhortación al Congreso de la República para aprobar la expansión del modelo de control concurrente, ¿no? Sí, congresista. Gracias, presidente, gracias. A ver, sí, pues, no tengo plata para ir a los municipios. Estamos hablando de las obras, grandes obras,
donde pro inversión, donde sí están trabajando, donde sí tienen coberturas. O sea, ¿qué es lo que han hecho allí? ¿Qué iniciativas hay para ello? Bueno, entiendo, me falta gente, estoy pidiendo más gente, me falta que esté problema aquí, pero creo que por ahí no va la respuesta. La respuesta que esperaba era una respuesta diferente en relación a lo que sí están manejando, donde sí hay corrupción muy grande. Sí, efectivamente, pero precisamente por eso, ¿no? En estos grandes proyectos, ¿no? Para tratar de evitar que estas cosas malas vuelvan a suceder y que, como bien usted ha mencionado, ya el investigador Alfonso Quirós ha revelado muy bien en su libro, que no es de ahora, sino está desde, prácticamente desde el inicio de nuestra república y antes, creemos que la aplicación de un control concurrente debe revelar estos riesgos, y de hecho lo hace, y es por eso que estamos postulando la expansión de este modelo a nivel nacional, porque ahora funciona esencialmente en los procesos de obra pública y reconstrucción con cambios. Hemos presentado una iniciativa para que este modelo de control concurrente se pueda aplicar a las APPs, a las obras por impuesto. Actualmente la Contraloría, cuando se trata de obra pública, puede intervenir con un control concurrente. Pero cuando se trata de obras de gobierno a gobierno, o con organismos internacionales, obras por impuesto o APPs, no puede desplegar de manera plena el control concurrente. Es por eso que hemos enviado una iniciativa legislativa sobre el particular. Pero además también se han identificado que hay una serie de problemas de colusión ya conocidos entre los supervisores, entre los ejecutores, entre los propios contratistas. Como yo he mencionado, cada vez que hay problemas de corrupción, hay un triángulo colusorio entre el funcionario público deshonesto, el empresario corruptor y el supervisor, digamos, apañador. Y hemos enviado también una iniciativa legislativa sobre el particular, para que, entre otras cosas, el supervisor sea, por ejemplo, solidariamente, económicamente responsable con el contratista de las deficiencias que tenga la obra. Entonces, yo creo que no es que la Contraloría no haya hecho nada, al contrario, en el marco de este proceso de reforma se están desarrollando una serie de acciones, pero necesitamos el apoyo del Congreso para poder llevarlas adelante en mayor dimensión, ¿no? Y lo que sí le vamos a alcanzar, señor congresista Ceballos, es la lista de las distintas iniciativas, ¿no? Que la Contraloría ha venido impulsando, ¿no? Respecto de estas cosas que usted ha mencionado. Hay cambios que necesitamos hacer a nivel estructural, ¿no? El modelo de control que ha existido siempre ha sido muy ineficaz en su lucha contra la corrupción, pero no por el problema de que los auditores no hagan bien su trabajo. Los auditores lo hacen bien, pero requiere un análisis más integral y un cambio más estructural en su relación, por ejemplo, con el sistema de justicia, ¿no? Bien, le recordamos a los colegas congresistas que ya tenemos acá la presencia de la señora Benavente, y también está en espera el ex ministro de Economía Torne, que después de nuestra invitada pasará el ministro, el ex ministro. Congresista Vilcatoma, ¿algo último? Sí, muy breve, señor presidente. ¿Cuál es la razón por la que el señor Contralor no se ha pronunciado frente a esta sentencia de colaboración eficaz que le va a permitir seguir operando a la empresa Odebrecht yendo contra la ley de contrataciones? ¿Y qué es lo que va a suceder ahora que pronto Odebrecht contrate en el país si la Contraloría es la institución que mejor ha documentado los actos de corrupción de esta empresa corrupta? Y si otras empresas corruptas también se van a poder acoger a la misma figura de que no se le aplique el impedimento de seguir contratando con el Estado si ya existe una sentencia condenatoria. Sí, no, efectivamente, lo que ha expresado la congresista Vilcatoma es absolutamente correcto, ¿no? Y no solamente no es que la empresa Odebrecht va a poder contratar con el Estado, hoy puede hacerlo. Y muchas de las otras empresas en el marco de este marco regulatorio, en su momento también podrán hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la Contraloría sobre el particular? Va a suceder, acuérdense que nosotros miramos la legalidad, más allá de las opiniones que podamos tener sobre el particular, lo cierto es que el marco legal vigente hace posible que Odebrecht pueda contratar con el Estado,
hoy en día. Y entonces, si alguien lo contrata y sigue los procedimientos de contratación administrativamente correctos, la Contraloría no podrá hacer ninguna observación sobre el particular, ¿no? Por la aplicación del marco legal de la sentencia y la homologación, ¿no? Agradecemos la participación del señor Contralor General de la República, Nelson Chac Yalta, y lo invitamos a retirarse de la sala de sesiones en el momento que lo considere pertinente. Muchas gracias por su participación.